Estamos a la mitad del Evangelio de Juan y en esta ocasión vamos a estar exclusivamente en el capítulo 11, del Evangelio de Juan, y de allí el título que nos lleva a este mensaje es un título de importancia para todos nosotros, especialmente para los que vamos avanzados en la jornada de la vida, especialmente para aquellos que quizás han sido golpeados duramente por la vida. Este mensaje creo que es de edificación. En este mensaje tiene que ver con un tema que a algunos nos causa temor, a otros nos causa duda o incertidumbre, pero de una u otra forma todos estamos conectados con lo que vamos a hablar. Quiero comenzar con una introducción referente a un cementerio que en una ocasión pasaba por ahí, y en la entrada del cementerio, de un cementerio, dice o tenía la inscripción: el fin del camino. El fin del camino. Y es que aquí es donde la muerte simplemente es una pérdida humana irreparable. Aquellas personas que cruzan las puertas entre la vida y la muerte natural, no hay retorno. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es este fenómeno? ¿Es acaso realmente el fin de una existencia? ¿O para nosotros es acaso la continuación de la vida? Este es el tema del que queremos hablar, pero visto desde un punto de vista bíblico, porque la muerte es el gran horror que el pecado produjo sobre la humanidad, sobre el mundo. La muerte física es la lección objetiva y sólida que usa la divinidad de la palabra del Señor para enseñarnos la tragedia del pecado dentro del terreno tanto físico como espiritual. Entonces la muerte física termina con la vida y nos separa de nuestros seres amados, mientras que la muerte espiritual aparta a las personas de Dios y nos impide gozar de una vida eterna. Juan en esta ocasión ha elegido hablar sobre el fenómeno de la muerte, pero también de la contraparte, que es la resurrección y la vida, como una de las señales en esta ocasión en el Evangelio de Juan, la séptima señal, donde creo que es la más poderosa de todas, donde muestra la obra de Jesús en su ministerio terrenal con el objetivo de identificarlo como el Mesías prometido de Dios. Entonces, esto nos lleva al tema que se titula: Yo soy la resurrección y la vida. Todos y cada uno de nosotros vamos a pasar determinadamente en algún momento de nuestra vida por la pérdida de un ser amado. Hermanos, hermanas, padres, madres, familiares, amigos o una persona estimada. Entonces, la muerte es el aguijón que llena el alma de dolor cuando llega a azotar nuestras casas, y nadie puede saltarse este paso de la vida, nadie puede evitarlo, nadie puede detener el tiempo, nadie puede tomar el lugar de otra persona, y cuando la muerte llega nos azota duramente. Ese es, en los primeros 17 versículos de este pasaje,
que nos muestra la problemática de la humanidad, la muerte. Un problema que simplemente no puedes solucionar con el dinero del mundo, no puedes solucionar con los muchos estudios que hayas acumulado, no puedes solucionar con la experiencia empírica de la vida. No hay nada que se pueda hacer al respecto. E incluso las personas que se están congelando con la esperanza de que un día la ciencia pueda inventar un mecanismo donde pueda volverle a dar vida a un cuerpo inerte. Pero la Biblia nos dice que es la paga del pecado, y que la paga del pecado se da a todos los que han infringido en contra de la ley de Dios. Así es que en esta historia comienza con la vida de una persona que poco se conocía, que escasamente se nombra en el Evangelio de Juan, no en los otros evangelios. Y la historia, para empaparnos de lo que está diciendo, dice de esta forma: estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betsaida, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba, y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Les dijeron sus discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. Habiendo dicho estas cosas, pues les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces les dijeron sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro porque ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Así es que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y a causa de ustedes me alegro que no haya estado allá para que creáis, pero vayamos a él. En esta primera parte de este capítulo vemos la historia que está en el lado de Palestina llamado Betsaida. Ustedes lo pueden ver en pantalla. Está escasamente al lado suroeste de Jerusalén, que son 15 estadios. Aquí lo dice 15 estadios, o para nosotros aproximadamente 3 kilómetros de distancia. Y las hermanas del enfermo Lázaro envían un mensaje al Señor Jesús. Un mensaje sencillo. El mensaje dice: Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. En estos primeros 17 versículos se habla 2 tipos de amores, 2 palabras conjugadas: Señor, al que amas, con un significado de la lengua original griega que significa un amor de fileos, de amistad, de hermandad. Pero después utiliza un segundo verbo de amar, que aunque para nosotros en la lengua castellana es lo mismo, en las lenguas originales no es lo mismo. Porque en el segundo tipo de amor es el amor agapaos o ágape, que significa un amor divino, un amor incondicional, un amor que Jesús tiene hacia esta familia. Interesantemente, en el Evangelio de Juan se mencionan
7 grandes milagros que desafían las leyes físicas naturales, que desafían la lógica, que desafían incluso lo que estaba establecido en las tradiciones rabínicas. Y sin embargo, el primer milagro, como el séptimo, se desarrolla en un contexto de un círculo familiar, porque ahora vemos que habla de 3 hermanos, una casa, un lugar donde Jesús solía acudir mucho cuando estaba en esa área. Entonces, lo interesante que se desarrolla en esta historia es que Jesús estaba en la parte norte del Mar Muerto cuando le llega esa noticia en el distrito, en la zona de Perea, más o menos en esta área cerca del río Jordán, y que para nosotros no es gran cosa, pero si enviaron un mensaje, se considera que por lo menos el mensajero había tardado de 1 a 2 días para llevar ese mensaje, porque recordemos, no había ningún tipo de transportación, todo tenía que ser arriba de un animal o en la mayoría de los casos a pie. Entonces Jesús estaba distanciado de Betsaida porque estaba cerca del río Jordán. Ellos fueron y mandaron este mensaje, y con todo y eso Jesús no accede inmediatamente a esta invitación, sino espera. Así es como se desarrolla, porque Él pudo desde el lugar donde estaba, como en otros casos, dar la palabra, dar el mandato, y entonces el enfermo podría ser sanado. Pero no escogió esa ruta, sino que esperó hasta el momento perfecto para que el milagro fuera más fructífero, para que el impacto también tuviera una trascendencia más profunda y poderosa, y así fortalecer la fe de todos aquellos que estarían involucrados en esta obra de Dios. Así es que los discípulos, vemos en esta historia que todo el mundo sabía que estaba una gran hostilidad entre Jesús y todos los líderes religiosos. Por eso viene la pregunta: ¿vas otra vez allá? Entonces la historia comienza Jesús a darle otro enfoque, porque mientras para nosotros la muerte es la tragedia quizás más grande que pueda tener una persona, la muerte nos lleva a depresiones de por vida, adicciones, incluso cuando nuestra fe no está fortalecida correctamente, la persona se puede sentir incompleta por el resto de su vida cuando pierde a un ser amado. Mas es la oportunidad ideal para decir que la palabra de Dios nos enseña, como lo dice el libro de Filipenses, que nuestra plenitud, que nosotros no estamos completos a causa o a raíz de otra persona, de un ser humano. Nosotros como hijos de Dios debemos estar completos en la presencia de Cristo Jesús. Por eso la muerte, en este caso Jesús, cuando dice que iba a ir allá para despertarlo, Él ya de antemano sabía. Por eso dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por esto. Jesús entonces de antemano sabía lo que ocurriría, mas los demás nadie tenía idea, ni siquiera el mensajero, que cuando salió llevó un mensaje en específico. Y hablando de Lázaro, que estaba enfermo, sin saber que cuando el mismo mensajero regresaría posiblemente 2 días después, ya Lázaro estaba muerto. Ya Lázaro había perecido
Entonces, cuando todo esto se va suscitando, cada uno de las personas que se mencionan en esta historia toma un acercamiento distinto a la muerte. Jesús, sin embargo, él sabía cuando dice: esto sucederá para que el Hijo de Dios sea glorificado, para que el Hijo de Dios sea exaltado. ¿Cómo nos sentiríamos al escuchar esas palabras? Oh, tu hermano, tu ser amado, va a morir para glorificar a Dios. Cuando nosotros estamos llenos de dolor, no escuchamos, no entendemos el raciocinio, simplemente estará sosegado por el dolor. Y lo único que queremos es que nuestro dolor sea aliviado. Queremos que nuestro ser amado esté con nosotros. Entonces, en toda esta historia, cuando se va desarrollando, existe también una diferencia radical entre lo que es la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo. La resurrección de Lázaro indudablemente fue aún más poderosa, porque en el capítulo 11 ya está cerca de la fiesta de la Pascua. Quiere decir que ya está a escasamente una semana para la semana de la pasión de Cristo, cuando va a ser crucificado. Y la historia y los milagros, las señales que el autor de Juan nos va diciendo, va creciendo en intensidad. En los otros capítulos, Jesús sana a un ciego de nacimiento, jamás se había escuchado, ni en el pasado antes de Jesús, aún después no se escuchó que se volviera a repetir un milagro de este índole, darle vista a un ciego de nacimiento. Y ahora se suscita otro gran acontecimiento, porque Jesús está a punto de resucitar a un muerto. Ahora las circunstancias en cómo sucede todo esto va más allá de las tradiciones de la religión, de las creencias, de la capacidad de lo que cualquier líder religioso o cualquier persona ordinaria entienda o puede percibir por su lógica. Jesús entonces va de regreso a Betsaida. Se considera que desde que recibió el mensaje hasta que decide regresar han pasado de 2 a 3 días. Por lo tanto, cuando llegan a Betsaida, o al menos a las orillas de Betsaida, ya han pasado 4 días. Ya han pasado 4 días. Entonces, cuando Jesús llega, los encuentra llorando, lamentándose, lo cual es natural. Usted sabía que, por ejemplo, en la cultura de los judíos era tradicional incluso contratar un grupo de personas que lloraban. Sí, se les pagaba para que estuvieran llorando. Suena algo raro. Por ejemplo, me pongo a pensar en el caso en el Antiguo Testamento, había una persona que era tan brusca y que posiblemente nadie quería. Bueno, un tipo de personalidad así se requería que hubiera quien le llorara. Pero más allá de eso, simplemente era una tradición. Y con todo esto, pareciese que en el contexto de esta historia, no solamente Lázaro era amado por Jesús, sino también por su familia y por muchas personas. Ahora muchas personas, de acuerdo al contexto, quizás no conocieron a Lázaro, pero estaban ahí por sus hermanas o por alguien más.
para simpatizar el dolor de la muerte de este Lázaro. En el episodio, pues, de esta muerte, se usa esta señal nuevamente para fortalecer la fe de los creyentes. Y Jesús, aquí vemos la diferencia, va a mostrar a continuación la manifestación de la naturaleza de su persona. Porque mientras Lázaro se observa más como la señal, quizás al menos en el contexto del Evangelio de Juan, como la señal más poderosa, pero ahora Jesús va a manifestar la realidad de su naturaleza, donde Él demuestra que Él mismo es la fuente de la vida, que Él mismo es la resurrección, como está a punto de declararlo. Entonces vemos este episodio de la muerte de este Lázaro, que describe el escenario donde Juan inicia un relato milagroso de su amigo. Este Lázaro era alguien estimado por Jesús, pero también la entrada para demostrar su misericordia a todos los demás. Y fíjense lo interesante, que aunque fue el séptimo y último señal que habla el Evangelio de Juan, con todo y eso tenemos dos partes, porque en el milagro más poderoso que hace Jesús, muchos creen y ponen su confianza en Él, mientras que otros tantos objetivamente y concretamente se ponen en contra de Jesús. Hace algunos años, cuando estaba recién apenas comenzando en la esfera sobrenatural de lo que es la palabra de Dios, donde apenas estaba experimentando de manera conjuntiva en la iglesia lo que Dios puede hacer dentro de la iglesia, y en mi mente, en mi corazón razonaba: en el primer milagro que pase en la iglesia, todos van a creer, todos se van a convertir. Pero ¿saben qué? Han pasado los años y me he dado cuenta que ha habido 1, 2, 3 y más milagros. Y quizás en cada uno de estos milagros hay quien se convence del poder de Dios, pero al mismo tiempo hay otros que así vean milagro tras milagro, y que no importa el poder de Dios manifestándose en la iglesia, las personas siguen sin cambiar. Lo decía semanas atrás, es que los milagros son simplemente la evidencia del poder de Dios, que algunos necesitan un pequeño empujoncito para poder desarrollar un destello de fe en su corazón. Porque típicamente el milagro ocurre y al pasar del tiempo el milagro se desvanece en las memorias de las personas, hasta que un día el milagro queda al olvido. Pero en esta historia, en este pasaje, vemos dos grupos de personas. Un grupo de personas que este milagro los llevó a poner su confianza en el Hijo de Dios, pero otro grupo que renuentemente rechazaron a Jesús por completo. Entonces, en nuestros días, si nosotros hemos visto la gloria de Dios repetidamente, y todavía con nuestro caminar, con nuestra vida, no creemos en Dios,
¿qué estamos diciendo de nuestra fe? ¿Qué estamos diciendo de lo que creemos? Porque no es la palabra que sale de nuestra boca, sino es las acciones que demuestran lo que hay en nuestro corazón, la fe que existe en cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Estamos con Dios o estamos en contra de Dios? Cuando Jesús entonces llega a la escena, Juan ilustra el ministerio del Señor en un ambiente familiar, en un ambiente también donde había mucha gente. Lo más probable es que algunos eran creyentes y otros eran incrédulos. Pero cuando llegan, habla con María y habla con Marta, las dos hermanas, y tal como en previos episodios y también en los evangelios sinópticos, Marta es descrita como una mujer activa, una mujer que trabaja, una mujer dinámica, una mujer que cuando escucha las palabras de Jesús, Marta dice: Señor, sí creo que en el día final los muertos serán resucitados. Habla de escatología, habla de en el día del juicio. Ella sabía que un día todos los que pusieron la confianza en el Hijo de Dios resucitarán. Mas sin embargo no alcanza a percibir las palabras de Jesús. ¿No sabes que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué significa la gloria de Dios? El poder de Dios, la misericordia de Dios, lo que Dios puede hacer más allá del entendimiento humano. Pero por el otro lado vemos a María, una mujer más pasiva, una mujer que se pautaba, se detenía a contemplar y a reflexionar las cosas. Y con todo y eso, Jesús está lidiando con estas dos creyentes de forma diferente. Cuando Jesús llega y lo dirige a lo que nosotros llamaríamos el panteón, en los tiempos de Jesús, ellos tenían la costumbre que en las montañas, en los cerros, en los riscos, excavaban y hacían una cueva, y allí en medio de eso, entonces ponían al muerto como usted lo ve en pantalla, y sobre la boca de la cueva entonces lo tapaban con una gran roca. Esta era la forma y la costumbre de enterrar a los muertos en los tiempos de Jesús, e incluso la arqueología lo ha respaldado. Debemos de recordar que Jesús pudo haber sanado a Lázaro antes de que muriera, pero ¿cuál hubiese sido el impacto? Si Jesús hubiera dicho la palabra, el mandato desde kilómetros de distancia: sé sano, Lázaro se hubiera levantado. Pero examinemos esa historia. ¿Cuántas personas le hubieran atribuido el milagro a Dios? Quizás Lázaro y las hermanas, y quizás por ahí alguien más, pero nadie más hubiera sabido. Así como también cuando hay enfermedad en medio de la iglesia, del pueblo de Dios, y hay quien sana y glorifica a Dios, pero en muchos de los casos ni siquiera la persona que recibe el milagro se lo atribuye a Dios, simplemente siente en su corazón: ya me recuperé. Y ni siquiera tomamos en cuenta a Dios en la escena de nuestra vida y sufrimiento. Por eso, al menos como persona, como creyente, cuando doy una oración de agradecimiento, trato de incluir continuamente la oración: y Señor, gracias aún por las cosas que me has dado o has hecho en mi vida y que no alcanzo a entender. Porque ciertamente Dios hace aún más
de lo que nosotros alcanzamos a percibir y a discernir en nuestro caminar en esta vida. Dios es poderoso. Y con todo y eso, Dios no mandó sanar a Lázaro, sino Él dejó que las cosas tomaran su rumbo para demostrar aún un milagro más grande de lo que la gente podría haber esperado. En la siguiente sección, del 17 al 37, ahora Jesús usa la gran expresión: yo soy el que soy. Yo soy la resurrección y la vida. Entre los muchos relatos, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Ya vimos que Él dice: yo soy el pan que da vida, que bajó del cielo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Continuamente, antes que Abraham, yo soy. Y ahora, una de las expresiones más sublimes y poderosas: yo soy la resurrección y la vida. Por eso, en otras partes del Evangelio dice: el que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Las palabras de Jesús acerca de la vida y de la muerte son como palabras paradójicas, que aparentemente son contradictorias. La muerte del creyente resulta en una nueva vida. Y lo vemos en los Salmos. En los Salmos lo expresa de esta forma: al menos que el grano no caiga y muera, no puede haber vida. Incluso nosotros, cuando damos evidencia de nuestra fe y somos bautizados, el bautizo simboliza la muerte, pero también la resurrección. Porque ese es el corazón del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que verdaderamente simboliza para nosotros. La muerte para las personas que no han creído en Dios. La muerte es el fin de esta vida. Y algunos objecionan: una vez que muera, nada, se acabó el corrido, se acabó la historia, se acabó el sentimiento, la vanidad, el amor, el odio, se acaba, es el fin de mi existencia. Mientras que la mayoría, unos dicen: bueno, pues yo no sé si voy a ir al cielo. Otros dicen y están conscientes de decir: yo voy a ir al infierno. Pero hasta allí. En realidad, creo que una persona que afirma que va a ir al infierno no alcanza a entender lo que sus palabras implican. Al menos vemos en la historia de el mendigo y Lázaro, que es otro Lázaro, que no es este Lázaro, el rico y el mendigo Lázaro. Vemos a un personaje que gozó de las riquezas de este mundo y que después en la vida eterna está sufriendo. Interesantemente, él dice a Abraham: manda a Lázaro para que los vivos vean que un muerto se levantó, y da testimonio del más allá. Y Abraham le dice: si no creyeron en los profetas, tampoco creerán en un muerto que se levante. Y es claro, porque aquí en esta historia estamos viendo exactamente esto. Dios está levantando a un muerto, y con todo y eso, los que cuidaban la palabra de Dios fueron los primeros que objecionaron y no creyeron. ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos los buenos de la historia? ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos los que creímos o lo que estamos creyendo? Si nuestra vida y nuestra forma de vivir dice lo contrario. ¿Hemos verdaderamente creído en el Evangelio de Jesucristo?
En la muerte, la parte espiritual de un creyente, el alma se va para estar por siempre con el Señor. Yo vuelvo a repetir, para el incrédulo, la muerte es el fin de esta vida. Para el creyente, la muerte es apenas el comienzo de una nueva vida. La muerte es el estado donde el cuerpo duerme y espera un día que escuche la voz de su Señor, que escuche la voz de su Creador, cuando diga con voz de comando: levántense. Y en ese día todos los que estén en el sepulcro se levantarán. Mas para el creyente, cuando muere, inmediatamente, dice varios libros de la Biblia, su cuerpo perece, pero su espíritu regresa a su Creador. Es el ciclo natural de lo que es la vida. Aquí en este episodio ahora vemos que a partir del versículo 17 en adelante, la historia toma otro rumbo. Cuando Jesús llegó, dice, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios, 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó Jesús que venía Marta, salió a encontrarles, pero María se quedó sentada en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en el día de la resurrección. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Con esta historia, entonces lo que empezamos a ver es la revelación del Hijo de Dios. Y lo que está a punto de hacer lo impensable. Porque ni Marta, ni María, ni nadie, ni incluso sus propios apóstoles, habían sospechado lo que estaba a punto de suceder. Jesús vino al sepulcro. Entonces manda quitar la piedra que cubría la puerta o la entrada de este sepulcro, que era como una cueva. Pero vemos a Marta que se obsesiona y se opone diciendo: Señor, ya tiene ahí 4 días, hiede, apesta. Palestina era un lugar caliente. Estaba cerca ya de el desierto. Entonces era un lugar caliente. La mayoría de nosotros venimos de tierras, de lugares, de pueblos, ciudades, donde no se preparan a los muertos. Los que han padecido aquí la tragedia saben que una muerte llega a costar hasta $15,000 fácilmente. Mientras que del lugar de donde venimos, típicamente cuando un muerto fallece, cuando una persona fallece, entonces esa persona se entierra de 1 a 2 días, no más de eso, dependiendo de la hora del día que haya fallecido. Inmediatamente se hacen las preparaciones y se entierra al difunto, porque hay personas que inmediatamente en cuanto fallecen comienza a descomponerse y comienza a heder. Por eso es que la mayoría de las personas alrededor del mundo entierran a su difunto de forma inmediata. Cuando escuchamos entonces decir a Marta que ya tenía 4 días, ya el cuerpo de Lázaro había creado un ecosistema, un hábitat, o sea, los animalitos que empiezan
empiezan a salir cuando empieza el proceso de descomposición. Entonces era todo lo que podía pensar porque era lo natural. No estaba diciendo algo fuera del ordinario. Ahora las personas que estaban allí, que siguieron a la hermana hasta el cementerio, no es que ya estaban con la idea, oh, Jesús va a hacer un gran milagro. Estaban curiosos por saber lo que estaba a punto de pasar, pero no sabían qué. Un diálogo quizás de consuelo. No lo sabemos. Cada uno iba a reaccionar y a pensar de una forma distinta. Pero lo que Jesús estaba a punto de hacer es que simplemente vendría a quitar toda duda de las personas que esperaban a un guerrillero, y que Él no vino a conquistar al mundo con espada, sino más bien con poder a través del suplimiento de las necesidades del ser humano. Considero que es el mismo concepto hasta nuestros días. No es que le pides a Dios que te ganes la lotería y Dios te lo va a suplir. No es que le pidas a Dios que te dé una casa y te vas a hacer cristiano. Las cosas no funcionan así. Más bien, Dios se ha ganado nuestro amor y nuestro respeto cuando estamos al borde de la necesidad, que sabemos perfectamente nada ni nadie puede suplir sino solamente Dios. A veces en enfermedad, a veces en tragedia, en desastre, en muerte, a veces en pobreza, a veces en dolor y sufrimiento. Nadie puede escapar a los estragos del pecado. Y con todo y eso, en medio de estas circunstancias, hallamos el amor cálido de Dios. En ocasiones anteriores Jesús había dicho que los hombres oirían su voz y saldrían de los sepulcros. Eso no era la primera vez. En el capítulo 5 de Juan, versículo 28, menciona esto, que vendría el día que los muertos oirían su voz desde el sepulcro. Agustín de Hipona interesantemente escribe algo diciendo, cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, Jesús lo llamó por su nombre: Lázaro, sal afuera. Y Agustín de Hipona dice, si Jesús no hubiera mencionado su nombre, seguramente todos los muertos se habrían levantado. Pero en esta ocasión Jesús llama exclusivamente a ese amigo amado, a esa persona. ¿No es acaso maravilloso? ¿No es acaso maravilloso? Hace unos días me llamaron para pedir oración por una persona que estaba en el hospital grave. Y cuando indagué más, esta persona literalmente había muerto. Ahora, científicamente, si el corazón no tiene bombeo de sangre por cierta cantidad de minutos, deja de latir y los órganos empiezan a fallar. Si el cerebro no tiene oxígeno por cierta cantidad de minutos, también empieza a fallar, muere. O sea, todo se convierte en un caos cuando el funcionamiento natural del cuerpo deja de pasar. Y esta persona dejó la vida por 20 minutos. 20 minutos, pues, no es la gran cosa, pero científicamente lo es. Los que saben de ciencia. Entonces le dije a la persona que me llamó, ha tenido una segunda oportunidad. Es una segunda oportunidad de vivir. Y hemos estado orando, ya la persona
ya está en proceso de recuperación, pero es un milagro. Hay otras personas que incluso han estado muertas y está el fenómeno que le llaman Near Death Experiences, o en español sería como los que están cerca de la muerte o que han experimentado la muerte temporalmente y han experimentado el inframundo, han experimentado las cosas del cielo, las cosas del infierno. Bueno, ninguno de nosotros puede testificar sobre eso, solamente podemos escuchar, reflexionar, pero ciertamente el acercamiento de cada uno de nosotros estará basado en la fe que uno tiene en Dios. Cuando las hermanas envían a un mensajero, es como una oración tan sencilla: al que amas está enfermo. Esa oración tan sencilla, quizás detrás de esas palabras había un sentir desesperante de decir: Jesús, ayúdanos. Sabemos que tú puedes librarnos de este dolor. Y la oración es escuchada, porque vemos que se levanta del clamor del corazón, que concuerda con la voluntad de Dios, y que ahora vemos la respuesta divina cuando Jesús le grita en 3 palabras: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro escucha desde el fondo del sepulcro. Nos podemos imaginar lo que estaba ocurriendo. Quizás parte de su cuerpo desintegrándose, y al escuchar el mando de voz, la carne, los tendones, la sangre comienza a bombear el corazón, el cerebro, los pulmones. No es cosa del otro mundo, porque siglos anteriores vemos más vívido la historia de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Profetiza, hijo de hombre. Y ese profeta profetiza, y los tendones, los nervios, los huesos, la carne, todo se pone junto. O sea, vemos el proceso natural revertirse en aquellas personas inertes. Y ahora vemos lo mismo con un gran poder, pero en la vida de Lázaro. Y Lázaro sale de la tumba cubierto todavía en ropas, en vendas, y la gente expectando este gran milagro que rebasa cualquier lógica. Entonces la respuesta de la gente es que la gente puso su confianza, porque ya habían escuchado a Jesús decir: yo soy el eterno, el alfa, el omega, el que ha de venir, el que da vida. Soy el verbo, el logos de Dios. Y este gran milagro avivó las esperanzas y también dio evidencia de que verdaderamente Jesús es el Salvador de este mundo. Este es el lado visto desde el lado de un creyente para creyentes. Pero recordemos que está el otro lado de las personas incrédulas. Porque hasta el día de hoy, pensemos en la cantidad de personas que no han creído, no creen. Incluso cuando viene la muerte y la muerte azota, esto se ha llevado a cabo en experimentos radiales con ateos y agnósticos, que son los más radicales. En momentos de desesperación,
Aún el ateo dice, ay Dios, ayúdame. En momentos de muerte, aún hasta las personas más duras piden ayuda a Dios. Pero con todo y eso, por el sistema religioso, como lo vemos con los líderes judaicos, que ellos tenían temor a perder su posición social, su estatus de poder, su vida cómoda. Así también en nuestros tiempos hay un sistema religioso. Se celebra deidades, la idolatría, las tradiciones y costumbres, muchos sin saber lo que se está celebrando. Simplemente hay fiesta y la gente mezcla la religión con el mundo para dar apertura a todo tipo de iniquidades. Y cuando se les presenta el verdadero evangelio, la gente se opone. No quieren dejar su estilo de vida, no quieren dejar su naturaleza pecaminosa. Y no importa la infinidad de milagros que Dios ha hecho a lo largo de la historia, la mayoría de la humanidad terminará pereciendo en el lago de fuego. Lo que nosotros queremos asegurarnos es que no seamos uno más de ellos. Uno más de aquellos que toda la vida pensamos que estábamos a salvo, que íbamos en la dirección correcta. Y un día, en el día del juicio, cuando seamos levantados del sepulcro, venga un ángel y nos separe de los demás. Porque a ambos, aquellos que creyeron y aquellos que no creyeron, serán separados en el día del juicio, donde vendrá el llanto y el crujir de dientes. ¿En qué lado estamos? Esa es la cuestión. ¿Hemos verdaderamente creído y estamos hablando con nuestra forma de vivir? María y Marta, Lázaro y todos estos que presenciaron este gran milagro, la mayoría creyeron, mas no todos. Cuando estaba a punto de levantar a Lázaro, la gente lloraba a gritos. Y Jesús los vio y también él lloró. Pero un lloro de decir, ¿qué hay de aquellas personas que no han creído? ¿Qué hay de aquellas personas que aún después de ver este milagro se rehusarán a creer en mí? La aflicción de saber, por ejemplo, algo muy entendible entre los padres que son padres por naturaleza y que pueden ver paulatinamente cómo un hijo se desvía hasta que cae en la perdición. Es lo más trágico que pueda un ser humano experimentar, cuando ves a tu ser amado simplemente lastimándose a sí mismo, a sí misma, yéndose en la dirección incorrecta, y que tú no puedes hacer nada porque no puedes tomar decisiones por él o por ella. Así es como Dios nos ve cuando estamos yéndonos en la dirección equivocada, cuando agarramos vuelo para darnos con todo en la pared. Y Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Y nosotros hemos estado en esa posición, o quizás seguimos estando en esa posición, de decir que entendemos, pero nuestra forma de vivir está yendo a la perdición. La aflicción
aún del pastor cuando ve a las ovejas y al pasar del tiempo, las ovejas se extravían y no vuelven al rebaño. Cuando Lázaro entonces es resucitado, ahora se manifiesta la verdadera divinidad de Jesús. No hay duda, Jesús es el Mesías. Jesús, en las palabras vívidas cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, a lo largo del Nuevo Testamento lo vemos diciendo, a Jesús se le conoce de muchos nombres, porque al final del día Él es la fuente de todo lo bueno. Él es la fuente de la vida misma. Él es la resurrección. Jesús es Dios. Amén. Y en la última sección tenemos la sección de la hostilidad de un grupo de líderes religiosos, el Sanedrín, que era un concilio, que era la corte suprema que dictaba leyes, que estaba involucrada incluso con el Imperio Romano, lideradas por el sumo sacerdote, que en este caso era Caifás, y que en cuanto recibieron la noticia, simplemente tomaron la decisión ya de aprender a Jesús y matarle. Ya habían decidido en simplemente no creer, y fue su hostilidad que los llevó, aunque no por victoria de ellos mismos, sino por voluntad de Dios, que a su debido tiempo y de acuerdo a este pasaje sería una semana después, cuando ahora finalmente el tiempo de Jesús habría de ser para ser glorificado a través de la muerte en la cruz. ¿Cuál es la conclusión? Lo peor de la muerte no es la muerte física, sino es la muerte espiritual, la muerte de perder toda esperanza, la muerte de perder la voluntad, el deseo de superarse, la muerte de la vida entregada a un pecado. Jesús nos puede sacar de la tumba oscura y estrecha donde podamos estar. La oportunidad, sin embargo, está en cada uno de nosotros de tomarla o rechazarla. Debemos de tomar esa determinación en algún momento de nuestra historia. Lázaro, cuando se enfermó, él no sabía si iba a morir o iba a vivir. Así también cuando en muchos de nosotros, los que ya hemos pasado por el virus, la enfermedad del COVID, entramos a esta enfermedad haciéndonos muchas preguntas. ¿Sobreviviremos o no sobreviviremos? Algunos la han experimentado ligera y fue como una gripa más, mientras que otros batallamos al punto de decir, ¿será la última vez que vea a mi familia? Porque la muerte no nos va a decir cuándo, dónde ni cómo llegará a nosotros. Y algunos de nosotros, la mayoría de nosotros, no estamos listos para enfrentarla. Estamos en tiempos donde puedes ir manejando en la ciudad de Chicago o incluso en DeKalb y una bala perdida te alcanza y hasta allí llegaste. Hay tantas formas de morir, hay tantas formas de perder la vida. Hay quienes dicen aún a su agresor, no me mates porque tengo hijos. Pero el agresor no escucha, porque la muerte ha llegado a esa persona. Y las consecuencias de esta muerte, el aguijón,
tarde o temprano nos alcanzará a todos. Sin previo aviso, algunos sí, algunos no. Algunos estarán durmiendo y jamás despertarán. Otros entrarán en enfermedad y nunca saldrán de esa enfermedad. Otros repentinamente, de un momento a otro, en un destello, en un abrir y cerrar de ojos, estarán de un mundo a otro mundo. Pero la cuestión, ¿estamos listos? Porque el Evangelio de Juan tiene ese propósito de mostrar quién era Jesús. Y en esta historia, Jesús demuestra que tiene poder sobre la vida, porque Él mismo es la vida. Al que no tiene a Jesús, no tiene la vida eterna. Al que no conoce a Jesús, entonces la muerte traerá incertidumbre, temor. La muerte traerá todo tipo de sentimientos negativos. Por eso, para